Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día hermanos les voy a compartir la historia de San Columbano, misionero del año 615. Pongamos atención mis hermanos, vamos a escuchar la historia de San Columbano, de este santo misionero que hizo la voluntad de Dios y que a través de estos santos nosotros nos animamos también a buscar a Dios más que todo. ¿Verdad mis hermanos? Porque de Dios a veces nos olvidamos. Y es necesario que leamos de estos libros, escuchar de sus historias, para que conozcamos a Dios más de cerca. Así como ellos hicieron en aquel tiempo, nosotros le sigamos a Dios de ese mismo modo que ellos le siguieron. Eran hombres sinceros, eran hombres que siguieron a Dios de todo corazón y que siempre estaban en oración, orando. Y luego también, hermanos, ellos hacían mucha penitencia. Penitencias que le agradaban a Dios y que por eso Dios ayudaba a muchas de las personas por las cuales ellos oraban. Vamos a escuchar pues su historia, abramos nuestra mente. Dice así: Columbano significa sencillo como una paloma. Dicen que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses que evangelizaron el continente europeo. En su patria Irlanda tenía este joven muchos peligros de pecar. Y entonces fue a consultar su caso a una mujer que vivía retirada, dedicada a la oración y a la meditación, y que tenía fama de que sus consejos hacían inmenso bien. Ella le dijo, si quiere salvar su alma de los vicios, tiene que alejarse de las ocasiones de pecar y de todas las amistades que sean peligrosas para su castidad. Y si es necesario, huya hasta de su propia patria, con tal de no exponerse a la ocasión de pecar. Y aquella santa mujer le añadió estas frases tan sabias: no se haga ilusiones de que usted es capaz de resistir ante el peligro de una amistad impura. No olvides que Sansón, gran campeón, fue vencido por Dalila, y que David, héroe nacional, seducido por la belleza de Betsabé, llegó hasta ser asesino con tal de ser impuro. A Salomón, el gran sabio, la amistad con mujeres no santas lo hizo caer en la idolatría. Huya, váyase lejos de las ocasiones de pecar. Al oír estos consejos, se dio cuenta Columbano de que debía tomar dos resoluciones: estarse de religioso e irse de misionero a otro país. Y aunque su madre se oponía a esto, se despidió de ella y se fue de religioso a un monasterio donde estaba de superior un monje muy santo llamado Sinel. Allí estuvo preparándose lo mejor posible hasta que cumplió sus 45 años. Cuando logró conseguir permiso de su superior, se fue con 12 compañeros a misionar a Europa, que estaba en un estado desastroso de inmoralidad y violencia, porque la habían invadido los bárbaros que no tenían sino la ley del más fuerte, y llenaban de robos y asesinatos e inmoralidad los territorios donde llegaban. Por eso los superiores de Irlanda no querían enviar por allá a sus misioneros, por temor de que los mataran, pero tanto insistió Columbano que al final le dieron el permiso y se fueron para Francia. Fue comenzar ellos a misionar en Europa y Dios empezó a favorecerlos con admirables prodigios. El rey bárbaro Sigeberto les dio un antiguo castillo que estaba en ruinas, lleno de maleza y rodeado de selvas. No tenía nada para comer. Columbano envió a un monje a pescar en un río que pasaba por allí. Al monje le pareció que era mejor ir a pescar en el río Grande, que estaba más allá, pero después de varias horas no logró pescar nada. Se dio cuenta entonces de que esto era un castigo de su desobediencia y se fue al río Chiquito y allí logró una buena pesca. Un día no había nada que comer para los monjes, ya que eran más de 25. El santo los mandó a todos a rezar en la capilla con mucha fe. Luego tocaron la puerta. Era un hombre muy afanado que llegaba con 10 bultos de alimentos a pedir que rezaran por su esposa, que se estaba muriendo. El santo le prometió que enseguida empezaría a rezar por ella y le envió su bendición. Al llegar el antiguo hombre a su casa, salió a recibirlo su esposa, totalmente curada de su enfermedad.
Otro día se alejó Columbano a rezar a un sitio muy apartado y de un momento al otro lo atacó una manada de lobos feroces. Él se encomendó a Dios y les dio una bendición diciendo: hermanos, seamos amigos de la paz. Los lobos dieron media vuelta y se alejaron sin hacerle ningún daño. Una vez lo sorprendió una tormenta de nieve en un sitio alejado y el santo corrió a refugiarse en una cueva. Pero allí había un oso feroz. Este, sin atacarlo, se alejó y le dio su habitación para que descansara. En un monasterio sufrían por falta de agua. El santo se puso en oración y luego le dijo al hermano: por favor, cabe aquí. El otro se puso a cavar y brotó una fuente de agua cristalina. Varias veces, mientras el piadoso monje se retiraba al monte a orar a Dios, las aves daban vueltas y más vueltas a su alrededor, cantando alegremente, como queriendo acompañarlo en su oración. Hacia el año 550, el duque de Borgoña sufría porque en su hogar no había hijos. Fue a visitarlo. El santo le prometió rezar por su hogar y le dio la bendición. Un año después llegaron el duque y su esposa a presentarle su bello hijito y a ofrecerle de regalo un sitio para que construyera un nuevo convento. Por allí encontró Columbano una fuente de aguas termales que después se hizo famosa. Columbano, al principio personalmente y después por medio de sus monjes, fue fundando conventos por toda Europa. Y en un continente que era totalmente analfabeta y entregado a toda clase de barbaridades, estos hombres fueron llevando la civilización y convirtiendo a los feroces bárbaros en pacíficos cristianos. Les enseñaban muchas artes manuales y los mejores métodos para cultivar la tierra, y sobre todo les predicaban el Evangelio de Jesucristo, que los convertían en feroces y sanguinarios, en civilizados y amables. El rey Borgoña, Teodorico, profesaba un inmenso respeto al santo, pero éste le reprochaba porque en vez de casarse, vivía con concubinas. El rey deseaba casarse, pero su madre Brunequilda, mujer terrible, se lo impedía. El único que se atrevía a corregir al rey por estas maldades era el santo misionero. Un día se negó a bendecir a los hijos del rey, diciendo: estos son hijos de pecado, y por eso ninguno reinará. Otro día Brunequilda quiso entrar con otras mujeres en el convento de Columbano, y éste se lo impidió diciendo: al convento no entran mujeres. Esto disgustó mucho a la malvada reina, la cual consiguió que su hijo el rey desterrara del país a Columbano y a todos sus monjes. Pero como lo había anunciado el santo, ninguno de sus hijos de pecado logró reinar después, y Brunequilda murió asesinada cruelmente en una revolución. El rey mandó que Columbano y todos sus monjes fueran embarcados y llevados a Irlanda. Pero cuando el barco ya se acercaba a la costa, donde ellos estaban esperando, una terrible tormenta lo alejó hacia el mar adentro. Con esto entendió que el monje no debía de volver a su país, sino irse por el continente misionando, y fueron a Suiza a predicar. Y a los 70 años el gran misionero atravesó los Alpes, en medio de espantosas tormentas de nieve, a pie, para irse a predicar a Italia. Allá fundó un convento que se hizo famosísimo, el de Bobbio. El 23 de noviembre del año 615, el santo les dijo a sus monjes: me voy a un sitio apartado a orar, y se fue a una cueva a rezar. Pero pasadas varias horas, como no volvía, sus monjes fueron a buscarlo y lo encontraron allí tendido en el suelo, sin vida, como si estuviera dormido. Había pasado a la eternidad a recibir el premio de sus fatigas por propagar el Evangelio. San Columbano fue considerado el gran civilizador de Francia. Gracias, Señor, por tan extraordinarios misioneros que nos has enviado en todos los tiempos. Que nos sigas enviando muchos más. Dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta fue la historia de San Columbano,
misionero que se fue de Irlanda, de su país, a otras naciones, porque escuchó un consejo de una mujer que siempre estaba en oración y siempre hacían muy bien sus consejos. Cuando él escucha a esta mujer, decide entrar a un convento, de donde él más tarde sale a misionar con otros 20 compañeros. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros para que la palabra de Dios sea extendida por todos los lugares de la tierra? Porque a eso hemos sido enviados. Dios, cuando envió a su Hijo, lo envió para que nos enseñara de qué manera debíamos nosotros enseñar a nuestros compañeros, pero no solo a nuestros compañeros, los que nos conocen, nuestra familia y otras personas, sino al mundo entero. Y estos hombres por eso adquirieron mucha fama y se ganaron la santidad de Dios por todo lo que hacían. Lo hacían con mucho amor, con mucha entrega, y por eso Dios los acompañaba. Fíjense nada más, estos lobos, los cuales lo querían atacar, sin embargo Él les echa la bendición y se van seriecitos sin hacerle ningún daño. Lo mismo le pasó con aquel oso, que cuando él entra a su cueva a descansar, el oso se va seriecito también sin hacerle nada, ningún daño. Y es que ellos tenían dones de Dios, dones solamente dados a los santos, a las personas que estaban entregadas a Él. Jesús mismo nos decía que si nosotros tenemos mucha fe y llevamos a cabo sus caminos, no va a haber veneno, no va a haber animal, ni serpiente, ni nada que nos haga daño cuando nos dedicamos a llevar a cabo su evangelio, a llevar a cabo la buena nueva. Esa era una promesa que Jesús hizo a los apóstoles y a sus discípulos en aquel tiempo cuando Él les enseñaba. A nosotros se nos ha enseñado también cómo debemos ser, cómo debemos vivir y cómo debemos llevar su mensaje a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, hermanos, si Jesús ya nos enseñó, ya nos ha transformado totalmente con su Espíritu, ¿por qué nos vamos a negar? No nos neguemos a hacer su voluntad. Estos hombres nunca se negaban y por eso Dios los acompañaba donde quiera que ellos andaban. Cuando Él no quería que ellos llegaran a una ciudad, no permitía que llegaran. Este santo era de Irlanda y cuando los embarcó ese rey, cuando los desterró de su tierra, los desterró a Irlanda, pero cuando ya estaba por llegar el barco a Irlanda, hubo una terrible tempestad que metió al barco mar adentro. Entonces se dieron cuenta que Dios no quería que volvieran a su país, sino que siguieran su camino enseñando a las demás naciones, a los demás pueblos. Y a eso también somos enviados nosotros, todos, a llevar a cabo la voluntad de Dios sin descansar. Nosotros cuando andamos cansados nos queremos echar atrás, pero Dios, mis hermanos, nos da las fuerzas, nos envía su Espíritu para proseguir. Sigamos la voluntad de Dios, mis hermanos, no nos echemos para atrás y sigámosle con mucho amor. Que Dios les bendiga.